La cámara comienza con un suave paneo sobre un horizonte al amanecer, un símbolo del comienzo de un viaje épico, mientras la música de cuerdas se eleva suavemente en el fondo. La pantalla se desvanece a negro y la voz en off comienza. En el vasto lienzo del cine contemporáneo, pocas figuras se alzan con la intensidad y el magnetismo de Mel Gibson. Su nombre resuena como un eco en los pasillos de Hollywood, un lugar donde el talento y la controversia bailan una danza perpetua. Pero, ¿quién es realmente Mel Gibson? Para responder a esta pregunta, debemos embarcarnos en un viaje a través del tiempo y el espacio, hacia las raíces de un hombre cuya vida ha estado marcada por el drama, la pasión y los secretos. Nacido el 3 de enero de 1956 en Peekskill, Nueva York, Malcolm Fitzgerald Gibson era el sexto de 11 hijos en una familia que ya era un microcosmos de historias por contar. En la década de 1960, el joven Mel se trasladó con su familia a Australia, un cambio súbito que sentó las bases para su identidad dual, un puente entre dos mundos que más tarde definiría su carrera cinematográfica. El traslado fue más que un mero cambio geográfico, fue un renacimiento cultural que arraigó en él un amor por la narrativa y la actuación. La pantalla muestra imágenes de la Australia de los años 60, con paisajes abiertos y cielos azules interminables, estableciendo el escenario para el próximo acto. Fue allí, en el vibrante y polvoriento telón de fondo de la Australia post-Vietnam, donde Mel encontró su voz en el National Institute of Dramatic Art. Durante sus años de formación, la intensidad de su talento ya comenzaba a destellar. Una anécdota emblemática de estos tiempos nos cuenta que en una audición particularmente crítica, Gibson se presentó con el rostro magullado por una pelea. En lugar de perjudicarle, esta impronta de dureza y realidad le otorgó el papel, cimentando su reputación como el rebelde con causa del instituto. La pantalla corta una serie de imágenes de jóvenes actores, llenos de sueños y ambiciones, mientras la voz en off continúa. El destino de Gibson cambió para siempre en 1979, con el lanzamiento de Mad Max. El filme, dirigido por George Miller y rodado con un presupuesto ajustado, fue un fenómeno internacional que transformó al joven actor en un icono de la cultura pop. Este papel de antihéroe se convertiría en un sello distintivo de sus personajes. Sin embargo, detrás del éxito, existía una tensión constante entre la celebridad y el hombre privado, un tema que seguiría a Gibson a lo largo de su carrera. A medida que Mad Max derrapaba a toda velocidad en el imaginario colectivo, Gibson se encontró en la cúspide de una ola de éxito que lo llevaría a las brillantes luces de Hollywood. Con Gallipoli, 1981, mostró una profundidad emocional que le valió el reconocimiento crítico, mientras que The Year of Living Dangerously, 1982, le ofreció la oportunidad de trabajar junto a figuras consagradas del cine, consolidando su estatus como un actor versátil y comprometido. La música se intensifica suavemente, añadiendo un matiz de misterio mientras la voz se vuelve más íntima. Y es aquí donde se asoma otro de los secretos de Mel Gibson, su capacidad para reinventarse, no solo como actor, sino también como cineasta. En 1995, el mundo fue testigo de una obra maestra de la épica histórica, Braveheart. No solo protagonizó la película, sino que también la dirigió, una hazaña que le hizo ganar 2 premios Oscar, incluidos Mejor Director y Mejor Película. Sin embargo, más allá de los laureles, Braveheart representó con acento agudo algo más profundo para Gibson. Una exploración cinematográfica de sus propias raíces celtas y un homenaje a la lucha por la libertad. La pantalla muestra fragmentos de Braveheart, con Mel Gibson en su icónico papel de William Wallace, mientras la voz en off continúa con reverencia. Pero el viaje de Gibson no ha estado exento de turbulencias. A lo largo de los años, sus enfrentamientos con la industria, así como sus luchas personales, han sido objeto de escrutinio público. En 2006, un arresto por conducir bajo la influencia del alcohol desencadenó una serie de eventos controvertidos que empañaron su reputación. Sin embargo, incluso en medio de estas sombras, su capacidad para emerger, reinventarse y seguir creando, es un testimonio de su resiliencia y dedicación al arte. Una de las anécdotas más íntimas de su vida personal revela su faceta menos conocida, la de un hombre profundamente espiritual y complejo. Durante la producción de La Pasión de Cristo, 2004, Gibson se embarcó en un viaje personal de fe, financiando la película de su bolsillo y enfrentándose a innumerables desafíos para completar su visión. A pesar de las críticas iniciales, la película fue un éxito monumental, demostrando que la fe de Gibson en su proyecto no era en vano. Este trabajo, para muchos, es una ventana a su compleja relación con la espiritualidad y la redención. La pantalla se llena de imágenes de rodajes, momentos de contemplación y risas compartidas, mientras la voz en off guía al espectador a un estado de reflexión. A lo largo de su carrera,
Mel Gibson ha trabajado con algunas de las figuras más influyentes del cine. Una anécdota memorable nos lleva al set de Maverick, 1994, donde la química entre Gibson y su coestrella Jodie Foster era palpable. En una entrevista, Foster compartió cómo Gibson la había hecho reír tanto durante una escena, que tuvieron que repetir la toma innumerables veces. Esta habilidad para conectar con sus colegas, tanto dentro como fuera de la pantalla, es quizás uno de los secretos mejor guardados de su longeva carrera. Y mientras el mundo sigue observando a Mel Gibson, es crucial recordar que detrás del brillo y el glamour, existe un hombre con una historia rica y compleja, llena de éxitos asombrosos y retos personales. Su legado es más que sus películas o premios, es una colección de momentos inolvidables, decisiones valientes y una búsqueda incansable de autenticidad. En este documental, nos adentraremos en la vida de un hombre que es tanto un mito como una realidad, un actor que ha dado vida a innumerables personajes y un director cuyas visiones han cambiado el rostro del cine. Exploraremos los rincones ocultos de su carrera, desentrañaremos las curiosidades que lo rodean y revelaremos los secretos que han moldeado a Mel Gibson en el icono que es hoy. La pantalla se desvanece suavemente en negro, mientras la música se atenúa, dejando al espectador en una anticipación silenciosa por lo que está por venir. Esta es la historia de Mel Gibson, un viaje cinematográfico y personal que nos invita a mirar más allá de la pantalla y descubrir al hombre detrás del mito. Bienvenidos a un relato de cine y vida, donde cada escena es un reflejo de la pasión y el compromiso de un verdadero artista. En el vasto entramado de la historia del cine, la figura de Mel Gibson emerge como un faro de intensidad y controversia, un nombre que resuena tanto por sus logros artísticos como por las sombras que ocasionalmente nublan su reputación. Para comprender plenamente la esencia de este enigmático actor y director, debemos retroceder en el tiempo, a un punto en el que las cámaras y los reflectores aún no apuntaban hacia él, a una época donde los guiones no dictaban sus pasos, sino las circunstancias de su vida temprana. La historia de Mel Gibson comienza el 3 de enero de 1956, en Peekskill, un pequeño pueblo situado en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Hijo de Hatton Gibson y Ann Patricia Reilly, Mel fue el sexto de 11 hermanos en una familia que fusionaba herencias irlandesas y estadounidenses. Su padre, Hatton, era un hombre de convicciones firmes, un escritor que también se dedicaba a la crítica social y a menudo se encontraba en desacuerdo con las normas establecidas. Su madre, Ann, era una figura de calidez y tradición, una mujer profundamente arraigada en su fe católica, que inculcó en sus hijos un sentido de espiritualidad que Mel llevaría consigo a lo largo de su vida. Los Gibson vivían en una modesta casa en Peekskill, un lugar que de alguna manera simbolizaba el puente entre el pasado y el futuro de Mel. Era un hogar donde la disciplina se entrelazaba con el amor, y donde la vida transcurría entre las risas infantiles y las conversaciones sobre temas que oscilaban entre lo mundano y lo trascendental. Sin embargo, la tranquilidad de Peekskill no sería el escenario permanente para la infancia de Mel. A principios de la década de 1960, una serie de eventos cambió el rumbo de la familia Gibson de manera irreversible. Hatton Gibson, insatisfecho con el clima político y social de Estados Unidos y deseoso de ofrecer a su familia un futuro más prometedor, tomó una decisión radical: emigrar a Australia. Una anécdota en particular resalta este momento crucial. Se dice que la decisión de mudarse fue impulsada por un accidente laboral que sufrió Hatton, lo que le permitió recibir una compensación económica. Esta suma, junto con su firme deseo de escapar de lo que percibía como un entorno cada vez más hostil, le permitió trasladar a su numerosa familia al otro lado del mundo. Así, con el sonido de las olas del Atlántico como telón de fondo, los Gibson zarparon hacia Australia en 1968. Mel, con apenas 12 años, se encontraba en el umbral de la adolescencia, enfrentando la incertidumbre de un nuevo continente. La llegada a Australia marcó el inicio de un capítulo lleno de contrastes. El joven Mel pronto descubrió que, aunque la tierra de los canguros era prometedora, también presentaba desafíos significativos. En la ciudad de Sydney, donde se establecieron, Mel asistió a la St. Leo's Catholic College y posteriormente a la Keith Boys High School. Fue durante estos años formativos que comenzaron a emerger las semillas de lo que más tarde se convertiría en su pasión por la actuación. En medio de los patios escolares y las aulas llenas de vida, Mel encontró una salida para su energía y creatividad. Participaba activamente en las producciones escolares, y aunque inicialmente lo hizo por diversión, pronto se dio cuenta de que había descubierto algo más profundo dentro de sí mismo. Una anécdota intrigante de esos años describe cómo Mel, ya destacando en las obras escolares, recibió un consejo inesperado de uno de sus maestros. Se cuenta que este maestro, impresionado por el talento natural de Mel, le sugirió que considerara seriamente una carrera en la actuación. Este comentario, aparentemente casual, plantó una semilla en la mente del joven Gibson,
quien comenzó a considerar la posibilidad de que su futuro pudiera estar en los escenarios y no en un camino más convencional. A pesar de su creciente interés por la actuación, la vida de Mel en aquellos años no estuvo exenta de dificultades. Como extranjero en una nueva tierra, enfrentó el desafío de adaptarse a un entorno diferente, lidiando con el acento y las costumbres locales. Sin embargo, estos obstáculos no hicieron más que fortalecer su carácter, forjando en él una resiliencia que más tarde se reflejaría en sus actuaciones llenas de intensidad y autenticidad. Sus días en Australia también estuvieron marcados por la influencia de su padre, Hatton, cuyas opiniones fuertes sobre la religión y la política a menudo generaban discusiones acaloradas en el hogar. Mel creció en un ambiente donde se valoraba el pensamiento crítico y la expresión libre, pero también donde las expectativas eran altas y el sentido de responsabilidad hacia la familia era primordial. Esta dualidad, entre la libertad de buscar su propio camino y el peso de las expectativas familiares, moldeó al joven Gibson en formas que continuarían afectándolo a lo largo de su vida. Una tercera anécdota nos transporta a un momento en el que Mel, a pesar de sus inclinaciones artísticas, contempló un futuro completamente diferente. Después de graduarse de la escuela secundaria, Mel consideró seguir una carrera en el periodismo, motivado quizá por la influencia de su padre y su interés por los acontecimientos del mundo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una noche, mientras asistía a una fiesta universitaria, Mel se encontró con un grupo de estudiantes de teatro que hablaban apasionadamente sobre un programa de actuación en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Australia, NIDA. Fascinado por sus historias, Mel decidió audicionar para el programa, una decisión que cambiaría su vida para siempre. El tiempo que Mel pasó en el NIDA fue transformador. Aquí, por primera vez, recibió formación formal en actuación, perfeccionando su talento bajo la guía de profesores que reconocieron su potencial desde el principio. En este ambiente, Mel no solo encontró su voz como actor, sino que también desarrolló un profundo amor por el teatro, un amor que influyó en su enfoque hacia el cine en los años venideros. Una cuarta anécdota destaca la intensidad y dedicación de Mel durante sus estudios en el NIDA. Se dice que, en una ocasión, mientras ensayaba para una producción estudiantil, Mel se sumergió tanto en su personaje que, al final de la obra, salió del teatro todavía envuelto en la emoción de la actuación, sin darse cuenta de que había olvidado cambiarse de vestuario. Esta anécdota ilustra su capacidad para perderse en sus roles, una cualidad que más tarde capturaría la atención de directores y audiencias por igual. En 1977, Mel se graduó del NIDA, listo para enfrentar el mundo con una determinación y talento que pronto le abrirían puertas en la industria del entretenimiento. Pero antes de que las luces del cine iluminaran su rostro, hubo un último giro del destino que marcaría el comienzo de su carrera cinematográfica de manera inesperada. Poco después de su graduación, Mel audicionó para un papel en la película Mad Max, sin saber que esta oportunidad definiría su carrera. Aquí, otra anécdota entra en juego. El día antes de la audición, Mel se vio involucrado en una pelea en un bar, resultando en lesiones visibles que desfiguraron temporalmente su rostro. Cuando llegó a la audición, los productores, impresionados por su apariencia desaliñada, lo consideraron perfecto para el papel de un sobreviviente postapocalíptico. Así, de manera fortuita, Una noche de caos abrió el camino hacia su primer gran éxito en el cine. La infancia y los orígenes de Mel Gibson están llenos de contrastes y decisiones fortuitas, de momentos de lucha y descubrimientos personales que lo guiaron hacia su destino. Desde las calles de Peekskill hasta las aulas de Australia, cada experiencia, cada anécdota, cada decisión, formó las bases de un hombre que, en última instancia, se convertiría en una de las figuras más icónicas del cine contemporáneo. En este capítulo inicial, se forjan la pasión, la intensidad y la perseverancia que, con el tiempo, definirían la esencia misma de Mel Gibson, el actor y director que el mundo llegaría a conocer. Noche cerrada. Un viento suave acaricia los eucaliptos de las afueras de Peekskill, Nueva York, donde el 3 de enero de 1956, Mel Columcille Gerard Gibson abrió los ojos por primera vez al mundo, un mundo que, aunque él aún no lo sabía, estaría listo para recibir su formidable presencia décadas más tarde. Así comienza nuestro viaje por los primeros pasos de un hombre que se convertiría en un coloso del cine, un narrador de historias que desafiaría las convenciones y dejaría una huella indeleble en la cinematografía mundial. La voz de un narrador resuena mientras una cámara sobrevuela el pequeño hospital donde nació Mel. El destino estaba tejido en las estrellas para Mel Gibson. Nacido como el sexto de 11 hijos en una familia católica con raíces irlandesas, su cuerda vital ya estaba enredada con el teatro, la fe y la historia. Desde el principio, Mel estuvo destinado a un camino extraordinario, aunque su infancia estaría marcada por movimientos y desafíos que templarían su carácter. Una de las primeras anécdotas que destacan en la infancia de Mel ocurrió cuando tenía tan solo 12 años.
La familia Gibson decidió trasladarse a Australia, la tierra natal de su madre. Este movimiento no solo fue un cambio de continente, sino un salto hacia una nueva identidad cultural que resonaría profundamente en Mel. Mientras el joven Mel cruzaba el Pacífico, su mente se llenaba de preguntas y expectativas. ¿Qué misterios escondía aquel vasto continente de canguros y desiertos? Australia no solo sería su nuevo hogar, sería la tierra de oportunidades que lo moldearía en más de un sentido. El narrador continúa mientras imágenes de la vasta campiña australiana llenan la pantalla. En el bullicio de Sydney, en un barrio que vibraba con la energía de una ciudad en crecimiento, los Gibson encontraron su nuevo hogar. Mel, con su acento americano, se enfrentó a los rigores de una nueva vida escolar donde el rugby era más importante que el béisbol. Aquí aprendió a adaptarse, a sobrevivir y, más importante aún, a destacar. Fue en el Instituto St. Leo's Catholic College donde Mel por primera vez se encontró con el teatro, un amor que definiría el resto de su vida. Uno de los maestros, el señor Graham, un apasionado del drama, notó en Mel un talento crudo. «Tienes una voz fuerte y una presencia que capta la atención», le dijo una tarde después de clase. Y así, Mel fue persuadido para que se uniera al club de teatro del colegio. Pocos podían imaginar que este joven, aún tímido y reservado, algún día se convertiría en una estrella internacional. Una de las anécdotas más entrañables de esta época es recordada por sus compañeros de clase, quienes cuentan cómo, durante una representación de Macbeth, el joven Mel olvidó una línea crucial. El auditorio estaba lleno, y el silencio se hizo incómodamente largo. Pero entonces, Mel improvisó con una gracia inesperada, lo que no solo salvó la escena sino que arrancó una ovación del público. Este fue un momento de revelación para Mel, quien vio el poder del teatro para transformar el miedo en triunfo. Con el tiempo, el interés de Mel en el teatro creció, y lo llevó a postularse al prestigioso Instituto Nacional de Arte Dramático, NIDA, en Sydney. A menudo decía que el NIDA era su campo de entrenamiento. Aquí se forjó su habilidad actoral, aprendiendo no solo las técnicas que harían de él un actor versátil, sino también los rigores de la disciplina teatral. Mel asistía a clases de actuación, pero también de esgrima y danza, habilidades que más tarde serían cruciales en su carrera cinematográfica. Pero el camino hacia el éxito no fue fácil. En una anécdota que Mel a menudo comparte con humor, recuerda cómo, en su primer año en NIDA, fue rechazado para el papel de Hamlet en una producción estudiantil. En lugar de desanimarse, Mel tomó esto como un desafío. Si no puedo ser Hamlet, seré el mejor Rosencrantz que el escenario haya visto, prometió. Y así fue. Su dedicación y talento no pasaron desapercibidos, y pronto, aquellos que alguna vez dudaron de él, comenzaron a verlo con nuevos ojos. Mientras Mel continuaba su camino en el mundo del teatro, un encuentro fortuito cambiaría el curso de su vida. Durante una fiesta de estudiantes, un joven director llamado George Miller quedó impresionado por la intensidad y el carisma de Mel. Este encuentro, aunque casual, sería el preludio de una colaboración que revolucionaría el cine de acción. Miller vio en Mel no solo un actor, sino un héroe en ciernes, alguien que podía llevar a la pantalla una nueva visión del apocalipsis. Así comenzó la historia de Mad Max, una película que, aunque de bajo presupuesto, se convertiría en un fenómeno mundial. Pero antes de que Mel pudiera abrazar la fama, tuvo que enfrentarse a otro obstáculo. El día antes de la audición final para Mad Max, Mel se vio involucrado en una pelea en un bar. Con el rostro magullado y un ojo hinchado, pensó que había perdido su oportunidad. Sin embargo, al director le fascinó su aspecto apocalíptico y decidió darle una oportunidad. Esta elección cambiaría sus vidas para siempre. Con Mad Max, Mel Gibson se catapultó a la fama, pero no sin antes enfrentarse a las críticas y el escepticismo de la industria. Muchos pensaban que el éxito de la película era una casualidad, un golpe de suerte en un momento propicio. Pero Mel, con una tenacidad inquebrantable, siguió adelante, construyendo una carrera que trascendería géneros y frontera. La voz en off se suaviza mientras vemos imágenes de una joven estrella en ascenso, entre bastidores y en el set, aprendiendo, creciendo y desafiando las expectativas. Los primeros pasos de Mel Gibson no fueron solo un viaje hacia el estrellato, fueron una serie de pruebas que forjaron a un hombre complejo y multifacético. Desde Peekskill hasta Sydney, desde el teatro escolar hasta los grandes escenarios del mundo, Mel Gibson ha demostrado que la grandeza se construye sobre la base de las experiencias más humildes. En la pantalla, un joven Mel sonríe, con el rostro lleno de sueños y la mirada fija en un futuro lleno de posibilidades. Hoy, mientras nos adentramos en su vida y carrera, recordamos que cada paso que dio, cada elección que hizo, fue un ladrillo en el camino hacia el éxito. Y aunque los desafíos nunca cesaron, en esos primeros pasos, Mel Gibson encontró la fuerza para convertirse en el icono que es hoy.
Así termina esta sección de nuestro documental, un homenaje a los primeros pasos de un maestro del cine, un hombre cuya carrera continúa inspirando a generaciones de artistas y soñadores en todo el mundo. La historia de Mel Gibson, un titán del cine, es un relato de ascenso meteórico que desafía las normas de lo convencional. En la vasta constelación de estrellas de Hollywood, su resplandor es inconfundible. Un hombre que, como pocos, supo conquistar los cielos del celuloide con una intensidad que pocos podrían igualar. Este segmento del documental nos invita a realizar un viaje a través de los momentos más significativos y sorprendentes de su carrera, aquellos que forjaron el mito de Mel Gibson. Nacido en Peekskill, Nueva York, el 3 de enero de 1956, Gibson se trasladó a Australia a una edad temprana. Su traslado no fue simplemente un cambio de escenario, fue el comienzo de una metamorfosis personal y profesional. En Australia, Mel encontró un entorno vibrante y estimulante, donde sus inquietudes artísticas comenzaron a florecer. Asistió al Instituto Nacional de Arte Dramático, NIDA, un semillero de talento que le proporcionó las herramientas para su futura carrera en la interpretación. La primera anécdota que resalta el inicio de su trayectoria ocurre en este periodo formativo. Mel, quien se destacaba por su carisma innato, no siempre fue visto como la opción ideal para el estrellato. De hecho, una noche, él y sus amigos decidieron salir a celebrar el fin de los exámenes, y la diversión se tornó en un altercado que dejó a Gibson con un ojo morado y el rostro hinchado. Al día siguiente, contra todo pronóstico, audicionó para el rol en Mad Max. Paradójicamente, el director George Miller vio en sus heridas y aspecto desaliñado la encarnación perfecta de un futuro apocalíptico. Así, Mel Gibson fue seleccionado para el papel que daría inicio a su ascenso meteórico en la industria cinematográfica. Con el lanzamiento de Mad Max, en 1979, el mundo fue testigo de la llegada de un nuevo héroe de acción, uno cuyo rostro endurecido y mirada intensa prometían una presencia inolvidable en la pantalla. La película fue un éxito rotundo, y Gibson se convirtió en una sensación internacional. Su capacidad para traer a la vida a personajes complejos y multifacéticos, incluso en un entorno tan brutal y distópico, fue aclamada por críticos y audiencias por igual. El éxito de Mad Max no solo marcó el comienzo de su carrera, sino que también estableció un nuevo estándar para las películas de acción. Fue en esta época que Gibson comenzó a tejer su propia narrativa de Hollywood, una donde la audacia y la intensidad eran sus compañeros constantes. Su papel en Mad Max 2, The Road Warrior, consolidó su posición como una estrella mundial, y su nombre se convirtió en sinónimo de aventuras llenas de adrenalina. En los años 80, Mel Gibson continuó navegando el terreno de Hollywood con destreza y ambición. La década fue testigo de una serie de actuaciones memorables, pero fue su papel en la serie de películas Lethal Weapon lo que catapultó su carrera a niveles extraordinarios. Interpretando al carismático y excéntrico Martin Riggs, Mel se adentró en el género de comedia de acción con una facilidad asombrosa, demostrando su versatilidad como actor. Una segunda anécdota destaca la camaradería y química inigualables entre Gibson y su coestrella Danny Glover. Durante el rodaje de la primera película, ambos actores desarrollaron una amistad genuina que se reflejaba en cada escena. En una ocasión, mientras filmaban una de las escenas más icónicas de la película, donde Riggs y Murtaugh discuten en un coche patrulla, el guión pedía que ambos improvisaran. Lo que surgió fue un intercambio hilarante y sincero que capturó la esencia de su relación en la pantalla y fuera de ella. Esta dinámica espontánea entre los actores se convirtió en el corazón de la franquicia, atrayendo a millones de espectadores. A medida que Mel Gibson ganaba notoriedad, también comenzó a explorar nuevas facetas de su carrera, incluyendo la dirección. Fue en 1993, con la película The Man Without a Face, que Gibson debutó como director. La cinta, que también protagonizó, contó la historia de un hombre con un pasado misterioso y un rostro desfigurado que busca redención. Esta obra no solo mostró su talento detrás de la cámara, sino que también reveló su habilidad para contar historias humanas y conmovedoras. Sin embargo, fue con Braveheart, en 1995, que Mel Gibson se estableció firmemente como un director de renombre. La épica historia de William Wallace, un guerrero escocés que lideró una revuelta contra la opresión inglesa, fue un proyecto ambicioso que requirió no solo de su habilidad actoral, sino también de su visión directorial. La producción fue intensa, llena de desafíos logísticos y creativos, y Gibson estuvo a la altura de cada uno de ellos. Una tercera anécdota que ilustra esta etapa es el día en que Gibson decidió filmar una de las batallas más grandes de la película. El equipo enfrentaba dificultades climáticas, y el terreno estaba embarrado y peligroso. A pesar de las adversidades, Gibson lideró con determinación, arengando a extras y actores como si realmente estuvieran en el campo de batalla medieval.
Su pasión y compromiso contagiaron a todos, culminando en una escena que se convertiría en icónica. Braveheart no solo fue un éxito comercial, sino que también le valió 2 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Director, consolidando su estatus en la industria. El ascenso de Mel Gibson continuó en los años siguientes, y con cada proyecto, su leyenda crecía. Sin embargo, detrás de cada éxito, el actor-director enfrentaba sus propias batallas personales. Las presiones de la fama y su vida privada a menudo entraban en conflicto, pero Gibson siempre encontró la forma de canalizar sus experiencias en su arte. La cuarta anécdota nos lleva a otro hito en su carrera, The Passion of the Christ, en 2004. Esta película, que narra las últimas horas de la vida de Jesucristo, fue un proyecto profundamente personal para Gibson. Desde el principio, enfrentó escepticismo y controversia, pero su convicción nunca flaqueó. Una noche, durante el rodaje en Italia, una tormenta eléctrica interrumpió una escena clave. En ese momento, Gibson, visiblemente agotado, reunió al equipo y compartió su visión, recordando a todos por qué estaban allí. Su discurso resonó profundamente, renovando el espíritu del equipo. La película, a pesar de las críticas iniciales, resonó con audiencias de todo el mundo y se convirtió en un fenómeno cultural. A lo largo de su carrera, Mel Gibson ha sido un faro de creatividad y controversia. Su habilidad para reinventarse y desafiar las expectativas es parte integral de su legado. La quinta anécdota que ilustra su ascenso meteórico es su regreso a la dirección con Hacksaw Ridge, en 2016. Después de un período tumultuoso y de estar alejado del foco, Gibson regresó con una historia poderosa y conmovedora sobre un médico del ejército que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. El proyecto no solo marcó su regreso triunfante, sino que también le valió una nueva nominación al Oscar por Mejor Director. A través de estas historias, anécdotas y momentos decisivos, el meteórico ascenso de Mel Gibson se revela no solo como un viaje profesional, sino también como una profunda exploración personal. Su legado es una mezcla de pasión implacable, talento inigualable y una capacidad única para contar historias que trascienden el tiempo y el espacio. En cada actuación y cada película que ha dirigido, Gibson ha dejado una marca indeleble en el mundo del cine, un recordatorio de que el verdadero arte proviene de lo más profundo del alma humana. Mel Gibson, un nombre que resuena poderosamente en las colinas doradas de Hollywood, ha tallado su figura en el mármol de la historia del cine, no solo por su talento interpretativo y sus habilidades detrás de la cámara, sino también por los momentos críticos que han definido su carrera. En este segmento, nos sumergiremos en las aguas profundas y a menudo turbulentas de su vida profesional, explorando los eventos que no solo dieron forma a su legado, sino que también revelaron sus facetas más humanas y complejas. Nuestra narrativa comienza en los albores de los años 80, cuando un joven y carismático Mel Gibson, recién salido de la prestigiosa National Institute of Dramatic Art de Australia, irrumpió en la escena cinematográfica con una furia indomable. Su primer gran momento de impacto llegó con Mad Max, una película que, aunque de bajo presupuesto, se convirtió en un fenómeno cultural. La imagen de Gibson como el guerrero solitario y taciturno en un mundo post-apocalíptico no solo capturó la imaginación del público, sino que también estableció un arquetipo que perduraría en su carrera. Este papel no solo lo catapultó al estrellato internacional, sino que también lo preparó para enfrentar la industria con una mezcla de humildad y determinación feroz. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Uno de los momentos más críticos y menos conocidos de Gibson ocurrió durante la preparación de Mad Max. A pocos días de iniciar el rodaje, Gibson sufrió un accidente automovilístico que dejó su rostro magullado y casi irreconocible. Lejos de ser un contratiempo, este evento fortuito se convirtió en una bendición disfrazada, ya que el aspecto endurecido y marcado de Gibson añadió una autenticidad cruda al personaje de Max Rokatansky, capturando el espíritu de un hombre desgarrado por la violencia de su mundo. Avanzamos en el tiempo hacia 1987, cuando Gibson protagoniza Arma Letal, otra piedra angular en su carrera. Este film no solo consolidó su estatus como estrella de acción, sino que también mostró su capacidad para equilibrar el drama y la comedia con una sincronía perfecta. La química palpable entre Gibson y Danny Glover, su coprotagonista, se debía en parte a su relación fuera del set. En una ocasión, durante el rodaje de una escena particularmente intensa, Gibson improvisó una línea que provocó la risa incontrolable de Glover, rompiendo la tensión y añadiendo una nueva dimensión a su dinámica en pantalla. Este momento espontáneo no solo se mantuvo en la película final, sino que también se convirtió en un símbolo del toque humano que Gibson aportaba a sus roles. A principios de los años 90, Gibson enfrentó un desafío diferente pero igualmente significativo, cuando decidió pasar detrás de la cámara para dirigir El hombre sin rostro. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su carrera, revelando su deseo de explorar nuevas facetas del arte cinematográfico.
La película, aunque recibió críticas mixtas, fue un testamento del compromiso de Gibson con la narración visual y su habilidad para dirigir con sensibilidad y precisión. Sin embargo, fue con Corazón Valiente que Gibson realmente dejó su huella como director. La épica historia de William Wallace no solo fue un éxito comercial, sino que también le valió a Gibson un Oscar a Mejor Director. La producción de esta película no estuvo exenta de dificultades. Una de las anécdotas más memorables ocurrió durante la filmación de la batalla de Stirling, una secuencia que requirió cientos de extras y una coreografía meticulosa. En un momento crítico, una tormenta repentina amenazó con arruinar toda la jornada de rodaje. Sin embargo, Gibson, demostrando su liderazgo nato, reorganizó a su equipo con rapidez y adaptó las tomas para utilizar la lluvia como un elemento dramático, transformando un potencial desastre en una de las escenas más emblemáticas del film. A medida que su carrera continuaba ascendiendo, Gibson se encontró en medio de una tormenta de controversia, un tema recurrente en su vida pública. En 2004, estrenó La Pasión de Cristo, una película que dividió tanto a críticos como a audiencias por su representación gráfica de la crucifixión de Jesús. Este proyecto, que Gibson financió en gran medida con su propio dinero, fue una labor de amor profundamente personal. Durante el rodaje, en un momento de agotamiento físico y emocional, Gibson se retiró del set para rezar en solitario. Al regresar, encontró a su equipo reenergizado y dispuesto a continuar la filmación, un testimonio de su capacidad para inspirar y liderar incluso en situaciones adversas. La carrera de Gibson no ha estado exenta de escándalos personales que han amenazado su reputación y sus relaciones profesionales. Uno de los momentos más críticos ocurrió en 2006, cuando fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Este incidente, marcado por comentarios antisemitas, generó una ola de indignación y casi destruyó su carrera. Sin embargo, en un giro redentor característico de las narrativas hollywoodenses, Gibson comenzó un proceso de introspección y reconciliación que lo vio regresar a la industria con una renovada humildad y determinación. Su regreso triunfal se materializó con Hasta el último hombre, en 2016, una película que le valió nominaciones al Oscar y elogios por su dirección magistral. Durante la producción, Gibson enfrentó el desafío de dirigir escenas de batalla intensamente realistas, un eco de su trabajo en Corazón Valiente. En una ocasión, mientras revisaba las tomas diarias, Gibson se dio cuenta de que una secuencia clave carecía de la emoción visceral que buscaba. En una decisión valiente, optó por rehacer la escena completa, una movida arriesgada que al final resultó en una de las secuencias más impactantes de la película. A lo largo de su carrera, Gibson ha sido un enigma envuelto en capas de contradicciones y pasiones. Su vida personal y profesional está salpicada de altos y bajos, momentos de brillantez creativa y de controversia. Sin embargo, lo que permanece constante es su compromiso inquebrantable con el arte del cine. En una industria que a menudo es implacable, Gibson ha demostrado una resiliencia notable, reinventándose a sí mismo y su carrera una y otra vez. Uno de los secretos mejor guardados de Gibson es su habilidad para tocar el piano. En las pausas entre rodajes, se le puede encontrar a menudo sumergido en la música, una pasión que describe como su refugio personal. En una entrevista, Gibson confesó que durante los momentos más oscuros de su vida, el piano fue su salvavidas emocional, ayudándole a encontrar la calma y el enfoque necesarios para seguir adelante. En conclusión, los momentos críticos de Mel Gibson, tanto en su vida personal como profesional, no solo han definido su carrera, sino que también han revelado la complejidad de un hombre que ha sabido enfrentar la adversidad con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. A través de sus triunfos y tribulaciones, Gibson ha dejado una marca indeleble en el cine, una carrera que es un testamento de la redención y la perseverancia humana. Su historia, con todas sus sombras y luces, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan comprender el verdadero coste de la fama y el arte. La imagen se desvanece lentamente de un joven Mel Gibson, su rostro iluminado por la promesa de una carrera floreciente, a un hombre de mirada profunda y cargada de historias. La voz en off comienza a hablar mientras la música de fondo se intensifica suavemente. La madurez artística de un creador no se mide por el número de años en su carrera, sino por la profundidad con la que talla su esencia en cada obra, por la manera en que su arte evoluciona hasta resonar con el alma de aquellos que lo contemplan. En el caso de Mel Gibson, esta madurez se manifiesta como una danza entre la pasión desbordante y el compromiso inquebrantable con su visión artística, una travesía que ha dejado una marca indeleble en el mundo del cine. La imagen cambia a una serie de clips de sus películas más influyentes, cada una marcando un hito en su evolución. Para entender la madurez artística de Gibson, primero debemos retroceder a un momento crítico en su carrera, el lanzamiento de Braveheart en 1995. Aquí, Gibson no solo asumió el papel de William Wallace,
sino que también se colocó detrás de la cámara como director. Este proyecto monumental no fue meramente un recuento histórico, sino una epopeya que reflejó su entendimiento del sacrificio y el valor. Muchos dudaron de su capacidad para dirigir una producción de tal magnitud, pero Gibson, con la determinación que siempre lo ha caracterizado, demostró que su visión iba más allá de las expectativas. Una anécdota particular de esta etapa es la insistencia de Gibson en filmar las escenas de batalla con la mayor autenticidad posible. Se dice que durante la filmación de la batalla de Stirling, él mismo se metía en el barro junto a los extras, gritaba órdenes y se empapaba de sudor y tierra, transformando el set en una auténtica muestra de caos. Esta dedicación no solo inspiró al equipo, sino que también infundió a cada cuadro con una crudeza que resonó con la audiencia mundial. Braveheart no solo triunfó en taquilla, sino que también le valió a Gibson el Oscar a la mejor dirección, consolidando su estatus como un titán creativo. La imagen se centra en una fotografía de Mel sosteniendo su premio Oscar con una expresión de humildad y satisfacción. A medida que avanzaba su carrera, Gibson continuó explorando narrativas desafiantes. Su película, La Pasión de Cristo, es otro testimonio de su evolución artística. Este proyecto fue un riesgo colosal, una apuesta que ningún otro cineasta se atrevería a hacer con tal nivel de detalle y compromiso. La controversia que rodeó la película no hizo más que amplificar su impacto. Aquí, Gibson no solo buscó contar una historia religiosa, sino que se propuso capturar la experiencia humana en sus momentos más vulnerables y trascendentes. Durante la producción, Gibson insistió en que el diálogo se realizara en los idiomas antiguos de arameo y latín, un detalle que subrayó su compromiso con la autenticidad. Esta decisión audaz permitió a la audiencia sumergirse en el tiempo y espacio de la narrativa, sintiendo cada latigazo y cada lágrima con una intensidad visceral. Una anécdota interesante es cómo, durante la filmación de las escenas más emotivas, Gibson pedía silencio absoluto en el set, creando un entorno casi sagrado donde el arte y la espiritualidad se entrelazaban. Se muestra una escena de La Pasión de Cristo, en cámara lenta, seguida por una transición a las reacciones del público en los cines. La madurez artística de Gibson también se refleja en su capacidad para abordar temas complejos con una sensibilidad inesperada. En Apocalipto, transporta a la audiencia a la civilización maya, un mundo que explora con un ojo tan crítico como respetuoso. La película no solo es un despliegue visual impresionante, sino que también es una reflexión sobre la brutalidad y la belleza que coexisten en la humanidad. Gibson, en su búsqueda por la autenticidad, trabajó estrechamente con expertos en la cultura maya y pobladores locales, asegurándose de que cada aspecto de la producción resonara con veracidad histórica. Una anécdota de la filmación de Apocalipto destaca su compromiso con el realismo. Durante la creación de la escena donde los personajes son perseguidos a través de la selva, Gibson decidió rodar todo en locaciones reales, enfrentándose a los desafíos del clima y la naturaleza. Hubo un día en que una tormenta tropical azotó el set, destruyendo parte del equipo. En lugar de desanimarse, Gibson utilizó el evento como una oportunidad para capturar el verdadero poder de la naturaleza en pantalla, demostrando su habilidad para adaptarse y superar adversidades. La imagen se transforma en un paisaje selvático, con la cámara moviéndose entre la densa vegetación mientras suena una música instrumental evocadora. Otro elemento crucial en la madurez artística de Gibson es su capacidad para reinventarse y desafiar las expectativas del público. Después de un periodo de controversias personales, muchos creyeron que su carrera había llegado a un punto de no retorno. Sin embargo, fue durante este tiempo de introspección que Gibson reafirmó su pasión por el cine, regresando con Hacksaw Ridge, una cinta que no solo marcó su regreso triunfal, sino que también reafirmó su talento como narrador. Hacksaw Ridge cuenta la historia de Desmond II, un objetor de conciencia que sirvió como médico en la Segunda Guerra Mundial. La película es una oda a la valentía y a la fe, un reflejo de la capacidad de Gibson para encontrar esperanza en medio del caos. Aquí, su madurez artística se manifiesta en el equilibrio entre la brutalidad de la guerra y la humanidad de sus personajes. Una anécdota memorable de este proyecto es cómo Gibson trabajó incansablemente con los actores para asegurar que cada escena de batalla fuera auténtica y emotiva, incluso llevando a los actores a campos de entrenamiento militar para que experimentaran de primera mano la realidad de los soldados. La pantalla muestra escenas de Hacksaw Ridge, intercaladas con imágenes de la vida real de Desmond II, acompañadas de un tema musical inspirador. La madurez artística de Mel Gibson es una narrativa de evolución constante, de un hombre que no solo ha crecido con sus personajes, sino que también ha aprendido a través de ellos. En su arte, la fragilidad humana se encuentra con una fuerza indomable, y sus películas, más que simples narraciones, se convierten en experiencias que desafían, conmueven y transforman. Gibson aparece en una entrevista, su rostro iluminado por la luz suave,
hablando sobre lo que el cine significa para él. Finalmente, la madurez artística de Gibson no solo puede medirse por sus logros en la pantalla grande, sino también por su capacidad para aprender y adaptarse. A lo largo de su carrera, ha enfrentado críticas y controversias, pero ha emergido de cada desafío con una comprensión más profunda de sí mismo y de su arte. Su travesía es un testimonio de la resiliencia y de la pasión inquebrantable que define a los verdaderos artistas. La imagen se desvanece en un montaje de sus momentos más destacados, mientras la música se desvanece lentamente. En Mel Gibson vemos a un hombre cuya madurez artística no se detiene, sino que sigue evolucionando, reescribiendo su legado con cada nuevo proyecto. Su historia es un recordatorio de que la verdadera madurez artística no se alcanza con la facilidad, sino a través del coraje de enfrentar nuestras propias sombras y de encontrar belleza incluso en los rincones más oscuros de nuestra existencia. La pantalla se oscurece, dejando solo el eco de la música y la promesa de nuevas historias por venir. En el vasto tapiz de la historia del cine, pocos nombres resuenan con la intensidad y el eco de Mel Gibson. Su legado es un mosaico de triunfos artísticos, controversias personales y momentos de introspección que han dejado una huella indeleble en la industria cinematográfica. En esta sección del documental, nos embarcaremos en un viaje a través del legado y la reflexión de un hombre cuya carrera ha sido tan tumultuosa como inspiradora, explorando los detalles que han definido su impacto en el mundo del espectáculo. El legado de Mel Gibson no puede ser contado sin mencionar sus contribuciones icónicas al cine. Desde su interpretación inolvidable en Mad Max, hasta la resonancia épica de Braveheart, Gibson ha demostrado un talento multifacético que trasciende la mera actuación. Braveheart, en particular, no solo le valió un Oscar a la mejor dirección, sino que se convirtió en un símbolo de lucha y libertad, inspirando a generaciones de espectadores con su narrativa poderosa y su apasionada dirección. Es en la creación de estas obras maestras donde Gibson muestra su capacidad para entrelazar la humanidad y el heroísmo, convirtiendo historias en odiseas emocionales que se quedan en el corazón de su público. Una de las anécdotas más fascinantes de su carrera es la historia detrás de la producción de La Pasión de Cristo. Mel Gibson, en un acto de fe y desafío, financió la película con $30 millones de su propio bolsillo, una muestra de su compromiso inquebrantable con su visión artística. La película, filmada completamente en arameo, latín y hebreo, fue una apuesta arriesgada que pocos en Hollywood habrían considerado viable. Sin embargo, su éxito rotundo en taquilla, recaudando más de $600 millones a nivel mundial, demostró que la fe y la audacia de Gibson no solo eran justificadas, sino que también tenían el poder de resonar profundamente con audiencias globales. Pero el legado de Mel Gibson no es solo uno de éxitos y logros. También está marcado por controversias que han desafiado su carrera y su reputación personal. En 2006, un arresto por conducir bajo la influencia del alcohol desató una serie de declaraciones desafortunadas que pusieron en duda su posición en Hollywood. Este incidente fue un momento de quiebre, no solo en su carrera, sino también en su vida personal, obligándolo a enfrentar sus demonios internos y embarcarse en un viaje de reflexión y redención. En sus propias palabras, Gibson ha reconocido este periodo como un ciclo oscuro que tuvo que atravesar para encontrar una mayor claridad y propósito personal. En el ámbito de la dirección, Gibson ha demostrado una notable capacidad para capturar la esencia de la humanidad en medio de la adversidad. Su película, Hasta el último hombre, es un testimonio de su maestría en la narración cinematográfica. Basada en la historia real del médico del ejército Desmond II, la película no solo es una obra visualmente impresionante, sino que también refleja el respeto de Gibson por el coraje y la convicción moral. La decisión de contar esta historia sin renunciar a su crudeza y veracidad es un reflejo de la filosofía de Gibson como cineasta. No rehuir de la verdad, sino más bien abrazarla, con todas sus complejidades y desafíos. Una anécdota reveladora sobre Gibson es su encuentro con el legendario actor y director Clint Eastwood. Ambos compartieron una conversación durante una cena de gala, ocasión en la que Eastwood le ofreció un simple pero poderoso consejo: hazlo a tu manera. No te preocupes por lo que piensen los demás. Este consejo resonó con Gibson, quien siempre ha sido un espíritu independiente en Hollywood. A lo largo de su carrera, ha tomado decisiones audaces, tanto en su vida profesional como personal, guiado por una brújula interna que valora la autenticidad sobre la conformidad. El legado de Gibson también está entrelazado con su habilidad para reinventarse. Tras varios años de ser una figura polarizadora, logró un resurgimiento notable con su papel en El nuevo comienzo, que mostró a un Gibson más maduro, dispuesto a confrontar su pasado mientras miraba hacia el futuro con esperanza renovada. Esta capacidad de transformación y resurgimiento es una de las razones por las cuales su legado sigue siendo relevante y fascinante. La reflexión sobre su vida y carrera ha llevado a Gibson a una mayor apreciación de las segundas oportunidades. En una entrevista,
habló sobre el poder de la redención y la importancia de aprender de los errores. La vida está llena de altibajos, dijo. Es cómo te levantas de esas caídas lo que realmente importa. Esta filosofía no solo ha guiado su vida personal, sino que también ha influido en su trabajo, permitiéndole crear historias que exploran temas de redención, sacrificio y perseverancia. Una anécdota que encapsula esta mentalidad es su amistad con el actor Robert Downey Jr. Durante un evento de premios, Downey Jr. pidió a Hollywood que perdonara a Gibson, recordando cómo Gibson lo había apoyado en sus propios momentos difíciles. Esta muestra de lealtad y reconocimiento mutuo es un testimonio del impacto personal de Gibson en aquellos que lo rodean, reflejando un lado más humano y compasivo de su legado que a menudo se pasa por alto en el ojo público. Finalmente, el legado de Mel Gibson es uno de complejidad y contradicción, de creación y destrucción, de caída y resurgimiento. Es una narración de triunfos y tragedias, de un hombre que ha caminado por el filo de la navaja entre la genialidad y la autodestrucción. Su historia es un recordatorio de que los seres humanos son capaces de lo mejor y lo peor, y que el verdadero legado de una persona se encuentra en su capacidad para evolucionar, aprender y, en última instancia, encontrar su camino de regreso a la luz. En esta última reflexión, mientras las luces se atenúan y los créditos comienzan a rodar, nos quedamos con una imagen de Gibson no solo como un ícono del cine, sino como un ser humano en toda su imperfecta belleza. Su legado es una saga en curso, una historia que sigue escribiéndose en cada elección que hace, en cada película que dirige y en cada vida que toca. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la posibilidad de redención, una historia que nos recuerda que, en el gran escenario del mundo, todos tenemos un papel que interpretar, y que, al final del día, lo que realmente importa es cómo elegimos interpretarlo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde descubriremos juntos